Torres. Gear. Es más. Dios no es mentira. 4. Primer impulso. Canal Gear. Suscríbete. El inicio de la escritura comenzó en varios lugares del mundo simultáneamente de manera independiente, aunque básicamente los hallazgos arqueólogos muestran a Sumeria como el inicio de todo esto, a partir del cuarto milenio antes de Cristo con la escritura cuneiforme. Generalmente se considera que las primeras técnicas de escritura surgieron en Egipto, Mesopotamia y China, y que prácticamente, debemos considerar, que fue en los tres lugares al mismo tiempo por transcurrir todo en tan solo 2000 años. El sistema utilizado en Oriente Medio y Egipto se extendió rápidamente a las áreas culturales cercanas, y es el origen de la mayoría de las escrituras que existen, al menos eso es lo que se dice, pero obviamente, si posteriormente al origen surgió cualquier otra escritura, esta siempre se crearía influenciada por las que ya existían, al menos en modo de ejemplo, así que, se podría decir que todas las escrituras son derivadas o resultado de las primeras, u otras enseñadas también por Dios. A simple vista, en esa información que os acabo de mostrar sobre este asunto, no se percibe nada extraño que pudiera ser una prueba contundente, que demuestre la existencia de Dios, aunque sí, algunas evidencias, como que la escritura apareciera tan tempranamente, y en varios lugares al mismo tiempo, pero no os preocupéis. Esperáis pruebas y os daré pruebas. Aunque para reforzar la prueba principal de este tema, más adelante os daré algunas pruebas basadas en la lógica y las coincidencias. La prueba incuestionable la podéis ver expuesta con toda claridad en estos versículos. Mateo 23, 34 y 35. Por esto os envío yo profetas, sabios y escribas, y a unos los mataréis y los crucificaréis, a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que caiga sobre vosotros toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Ahí lo tienes, el justo Abel, que nació en la época que comenzó la escritura en este planeta, 3900 a.C., justo cuando la enseñanza de todo lo que necesitamos para iniciarnos en el desarrollo estaba en todo su apogeo. Así que, el estar mencionado en esos versículos, es porque Abel formaba parte de esos mensajeros que envió Dios, y que eran profetas, sabios y escribas, para instruirnos e introducirnos en el desarrollo. Se podría pensar que para estos asuntos, Dios mandaría a sus siervos como mensajeros para instruir a los terrestres, y claro, Abel era terrestre, por lo que él no sabría nada de eso, no tendría suficiente conocimiento, pero, conociendo a Dios, y su dedicación a la protección de quienes ya viven bajo el amparo de su tabernáculo, lo lógico es que como ha hecho en otros asuntos, Dios instruyera a individuos terrestres, para luego enviarlos a enseñar a los demás. De hecho, hizo algo parecido con su Hijo Jesús, lo instruyó, y él instruyó a sus 12 discípulos, los cuales lo distribuyeron por cuantos lugares pudieron. Es lo más normal, se enseña a unos para que lo distribuyan a cuantas personas puedan. Todo esto, ya es prueba indiscutible de que Dios no es mentira, y que de ninguna manera puede ser espíritu. Sin embargo, hay más, están los misterios que desde que se estudia el desarrollo de la humanidad, ha dejado sorprendido a los expertos en el tema, que no comprenden cómo la humanidad pudo tener un desarrollo tan extrañamente acelerado y tan tempranamente. Existen evidencias del uso y sobreuso de la agricultura en tierras de Egipto, que datan del año 8000 a.C., sin embargo, aunque las evidencias de Egipto y alrededores son del 8000 a.C., y el comienzo de la agricultura y ganadería en el mundo está fijado por los expertos en el 10.000 a.C., igualmente está envuelto en el mismo periodo. Algo de lo que no cabe duda, es que básicamente podemos decir que el inicio de la agricultura y la ganadería de este planeta comenzó prácticamente en los mismos lugares que la escritura, que sin duda ha quedado claro que la escritura fue transmitida por Dios, y lógico es que el educar la escritura fuese después que la agricultura y ganadería, por su importancia, que obviamente le daría prioridad, y cuando enseñas algo a todo un planeta desde los comienzos, no es posible hacerlo ni en un año ni en 100, quizás ni en 1000 años, teniendo en cuenta el nivel de comunicación del momento, apenas nada. Más, si quieres que eso quede implantado en este planeta para siempre. Así que, después de enseñar a las poblaciones más grandes y potentes, hay que continuar enseñando, descendiendo hasta llegar a las poblaciones menores y más débiles, y sobre todo, las más aisladas. Ya demostrado que la escritura ha sido transmitida por Dios, el resto de cosas que están un poco envueltas en el misterio, también, porque queda demostrado que Dios ha estado ahí enseñándonos las cosas que necesitábamos, más aún. La agricultura y ganadería, que tiene las evidencias de las coincidencias con los lugares donde comenzó, y el misterio de un sorprendente principio muy temprano, como el ser lo primero que nos enseñó.
por la prioridad que le otorga el ser lo más importante para sobrevivir. Lógicamente, esto también debe quedar incluido como obra de Dios, porque quedando demostrado que ha intervenido en nuestro desarrollo, es imposible que en esto no lo haya hecho. Se acabaron los misterios que envuelve a este asunto sobre nuestro desarrollo. Lo cierto es que ideas y especulaciones siempre las hay, pero, realmente, la arqueología jamás ha arrojado una respuesta certera sobre cómo apareció la agricultura, así que, solo tienen conjeturas basadas en casi nada, vestigios arqueológicos, lógica, intuición, o sea, nada. No tienen respuestas, por tanto se crea el misterio, y ahí aparezco yo para explicar lo inexplicable. Porque una cosa es cierta, no existen los misterios, solo cosas sin descubrir. Igual en las cosas de nuestras vidas, como en la inmensidad del cosmos. El caso es, que cuando se habla de ganadería, tiene poca complicación. Uno encierra a unos animales comestibles, y ya ha iniciado la ganadería. Pero la agricultura es mucho más compleja, y exige un conocimiento muy amplio. Y un periodo de tiempo para ver los resultados de la fructificación. Más, en los comienzos, lo que se cultivaba generalmente era el trigo, que es necesario una elaboración para usarlo como alimento, o sea, todo muy complicado, que lógicamente, precisa de un conocimiento. Estamos hablando del 10.000 a.C., que era finales del Paleolítico Superior, o lo que es lo mismo, la Edad de Piedra, cuando la mayoría de los grupos solo eran tribus muy pequeñas, y sobre todo, nómadas, por lo que no disponían de mucho tiempo para observar tanto las plantas y esperar la fructificación para la recolecta. Y como es normal, si quieres que una planta salga de la semilla, generalmente la hay que enterrar, y como mínimo, regarla, algo no muy fácil de adivinar. Demasiada complejidad para gentes que apenas estaban dejando de picar piedras, además, sin saber nada sobre semillas. A menos que se les enseñara, lo cual le daría bastante sentido a ciertas bolsitas de algunos dioses, obviamente sumerios. Aunque los sumerios aparecieron mucho después de la agricultura, sin estar nada claro su procedencia, sí se sabe que sus deidades eran muchísimo más antiguas, y sus posibles antecesores más aceptados por la arqueología, ya tenían templos, practicaban culto a muchísimos dioses, y se apreciaba una fuerte influencia religiosa, que como no podía ser de otro modo, mantuvieron después de su asentamiento en Mesopotamia. Si es que no eran de allí mismo, ya que algunas de las hipótesis más populares afirman que no eran un pueblo invasor, que eran del lugar. Algo de lo que no cabe duda, es que la presencia de Dios viene de muchísimo antes de la aparición de los sumerios, como bien muestran las similitudes y características de sus deidades con otros anteriores, predominando sobre todo los dioses y diosas de la tierra, la fertilidad, la agricultura, etcétera y más etcétera. Indicando con todo ello, de dónde provenía el conocimiento que los convirtió en la primera civilización impulsora de los mayores logros en nuestro desarrollo. La religión sumeria se refiere a la mitología, panteón, cosmología y ritos de la civilización sumeria. La religión sumeria repercutió en toda la mitología mesopotámica, extendiéndose incluso a muchísimas culturas más allá de sus fronteras. De tal modo que, los arqueólogos suelen encontrar que las deidades de muchísimos pueblos de Mesopotamia y alrededores, estaban asociadas con los dioses sumerios, inclusive muchas deidades griegas y otros lugares. Los sumerios practicaron una religión sincretista con multitud de dioses, demonios y espíritus, que representaban fuerzas naturales o presencias en el mundo. En antropología, prácticamente todo el desarrollo del ser humano se explica a través de la religión. Da igual el punto del planeta donde nos encontremos o de la sociedad de la que estemos hablando. Si hay agricultura, hay religión, y si hay religión, sea la que sea, seguro que hay un dios o una deidad relacionada con la agricultura. Un dios que, en un principio, quizá bajó a la tierra para dar en mano a los hombres los utensilios con los que arar, o que les explicó cómo establecer el calendario para plantar, cultivar y recoger los frutos de la tierra. Anat, una de las diosas más importantes de Mesopotamia, y considerada la madre de los dioses, parece ser el origen de casi todas las diosas que después se relacionarían tanto con la fertilidad, como con el amor, y su culto se extendió principalmente por Fenicia, Siria, Chipre, Palestina y finalmente Egipto. Además de ser una deidad de la fertilidad, era una joven e impetuosa diosa de la guerra a la que se relacionó también con la Atenea griega. Entre sus atributos, luce con un tocado similar a la diosa Hathor, madre nutricia y diosa del amor, que según algunas hipótesis, fue esposa de Osiris, precisamente el dios de la agricultura en el antiguo Egipto. Tradicionalmente, Osiris es el dios egipcio asociado con los difuntos, pero acorde con las creencias de aquella civilización, la muerte es sinónimo de resurrección. Por lo tanto, ante todo Osiris es el rey de la resurrección, y con ella, de una alegoría de la regeneración continua del Nilo, fundamental para la vegetación y para la agricultura.
Osiris fue un héroe cultural, rey mítico, fundador de la nación egipcia, un papel de maestro importante, ya que enseñó a los hombres la civilización, las leyes, la agricultura, y cómo adorar a los dioses. Otro dios, esta vez en la antigua China, fue el encargado de enseñar a los hombres de Asia cómo cultivar la tierra. Se trata de Sennón, también llamado el divino granjero. El dios Sennón alude a la figura real del emperador Yan, o el emperador de los 5 granos, quien según reza la mitología china, fue el primer agricultor de la historia. Ya podéis decirlo a grito limpio, Dios no es mentira, más aún, sin Dios, este planeta estaría sumido en el poder y la esclavitud, más de lo que está, porque ya había empezado. Y su intervención lo impidió, así que, justo es, dar gracias a Dios por haber estado ahí, por estar aunque no lo veamos, y porque a pesar del daño que le hemos causado, estará cuando más lo necesite esta civilización. Canal Gearg. Suscríbete. Por esto os envío yo profetas, sabios y escribas, y a unos los mataréis y los crucificaréis, a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que caiga sobre vosotros toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el templo y el altar.